te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Un gusto nuevamente de poder estar juntamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. No hay mejor palabra para compartir que no sea la palabra de Dios que primeramente ha ministrado a nuestras vidas. En esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la presencia de Dios, siendo esta vital en medio de su pueblo. Y le invito a que me acompañe al Antiguo Testamento, 1 de Samuel capítulo 4. Leeremos los primeros 11 versículos que dicen así: los filisteos capturan el arca, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha traído hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de Jehová, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muerto 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Gracias, Señor. Creo que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso estará sobre su vida que está escuchando en esta hora, dándole entendimiento, comprensión y también ayudándole para que usted sea poniendo en práctica el consejo de nuestro Dios en esta noche. Frente a la pandemia que nosotros estamos viviendo, en cada país a través del mundo donde esta pandemia se ha hecho presente, hay una voz oficial, ¿no es cierto? Hay una voz que cada día, a través de la televisión o a través de cualquier medio, hay una persona que oficialmente se para informar a todo un país, dándole consejos muy prácticos, como quizás usar mascarillas, tener cuidados necesarios y por último, el énfasis mayor es quedarse en casa.
En nuestro país, en Chile, cada día se da esta información. Una voz oficial, mientras algo trascendental está sucediendo. Aquí en Chile las estadísticas últimamente no están muy buenas, no son muy alentadoras. Pero hay dos cosas. Algunos escuchan esta voz oficial. Algunos escuchan esta palabra muy actual, muy en vanguardia. ¿Por qué? La escuchan para informarse y también para acatarla y ponerla en práctica. Pero hay otros que escuchan la información, que escuchan esta información simplemente para informarse, pero simplemente para ignorarla. Dos tipos, ¿no es cierto?, de personas, dos tipos de oyentes frente a una información. Esto a modo de introducción, para poder entender lo que Dios nos va a decir en este momento en relación a su pueblo de Israel. Israel está viviendo en un tiempo en el cual, como termina el libro de Jueces, donde cada cual hacía lo que bien le parecía porque no había un rey. Eso lo dice Jueces 21-25. Pero resulta que sí, en medio de ese tiempo, había una voz, había una persona que Dios había levantado en aquel tiempo y que la había preparado desde muy pequeñito. Me estoy refiriendo a la voz de Samuel. En el capítulo 3, versículos 18, 19 y 20 dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y aquí en el capítulo 4 que leímos al comienzo dice: y Samuel habló a todo Israel. El capítulo 7 de Primera de Samuel, versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo. O sea, encontramos, aun cuando no había rey, pero encontramos a Samuel considerado también como un sacerdote y un juez en medio del pueblo de Israel. Lo encontramos que era un hombre que sí tenía una voz que entregarle al pueblo. El pueblo, conforme a lo que hemos leído, dice que reconocía a Samuel como profeta, pero parecía que el pueblo, aún reconociéndolo como profeta, no prestaba atención y mucho menos obedecía a lo que Samuel le decía. Eso se deja ver en el capítulo 4, porque posteriormente que Samuel dice, habló a todo Israel, dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Nosotros como iglesia también tenemos una voz. Tenemos una voz, la voz de Dios para nosotros, su pueblo, su iglesia, a través de este libro bendito llamado la Biblia. Aquí está la voz de Dios, aquí está el parecer de Dios, aquí está la voluntad de Dios, el querer de Dios para con nosotros sus hijos, para con nosotros su iglesia, está aquí. Muchos de nosotros la escuchamos, pero sin embargo después de oírla, después que quizás la aplaudimos, tenemos actitudes positivas y nos gusta lo que se nos dijo, pero después de eso no pasa absolutamente nada. Como que no hay un acatamiento, como que no hay una obediencia a lo que Dios a nosotros nos está diciendo. Sabemos que Israel salió a la batalla, dice, en contra de los filisteos. La Biblia no menciona que Samuel le dio la venia, que Samuel le dio la pasada, o tampoco menciona que Dios a través de Samuel le haya dicho: vayan y enfrenten a los filisteos. No lo dice, pero sí dice que Israel salió en batalla contra los filisteos. Sucedieron tres cosas. Uno, Israel salió vencido. Dos, Israel culpa a Dios. Y tercero, Israel
ciertamente manda a buscar el arca del pacto, el arca del testimonio que estaba en Silo. 3 cosas hace Israel. Es vencido, culpa a Dios y mandan a buscar el arca. ¿El arca? Se preguntará usted, ¿el arca? ¿Qué era el arca? El arca era un mueble pequeño, un mueble diseñado por Dios, con todas las medidas y todos los materiales, pero de una inmensa importancia. Recuerda esas 2 cosas. Un mueble pequeño diseñado por Dios, la figura, la forma y los materiales, pero de una inmensa importancia. ¿Importante por qué? Porque su palabra dice en el libro de Éxodo capítulo 26, verso 34, que el arca estaba ubicado en el lugar santísimo. Dice, pondrás el propiciatorio, o sea, la tapita, sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recuerde esto. Fue ubicado en el lugar santísimo. Era también donde Dios manifestaba su presencia y su gloria. Éxodo capítulo 25, verso 22 dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces vamos tomando conocimiento de lo que implicaba el arca. En tercer lugar, el arca era símbolo de la estrecha o representaba la estrecha relación que Dios tenía con su pueblo. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. El arca era el indicador de la amistad y la conducción de Dios para con su pueblo. El libro de Éxodo también nos dice en el capítulo 33, versos 13, 14 y 15. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Él le dijo la respuesta de Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas y en medio de nosotros. El arca también es conocido como el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová, el arca de Dios. Por ese conocimiento que los israelitas tenían, es que Israel trae el arca a su territorio, ¿no? Lo trae, pero resulta que la palabra del Señor dice, en el mismo capítulo de Primera de Samuel, que por segunda vez el pueblo de Israel es vencido, aún teniendo el arca en medio de ellos. El pueblo de Israel nuevamente es vencido. Pelearon pues los filisteos, dice, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Si está siguiendo la secuencia, usted, amado hermano, amado amigo, que tal vez está en este momento escuchando esta palabra, estamos hablando del arca del pacto, del arca del testimonio, del arca de Dios. Estamos hablando de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Estamos hablando de la presencia de Dios que significa amistad y conducción. Estamos hablando de la presencia de Dios, que no es otra cosa que su gloria manifestada y mostrada en medio de su pueblo. Pero resulta que triste y lamentablemente, el pueblo de Israel, por causa de su pecado, por causa de su obstinación, el pueblo de Israel marcó una diferencia entre ellos y Dios, de tal manera
que empezaron a mirar de lejos, empezaron quizás a marcar una gran distancia entre ellos y la comunión con Dios. ¿Sabe? Cuando ellos mandaron a buscar el arca para nuevamente enfrentar a los filisteos, pensando que ahora sí la victoria iba a ser de ellos al traer el arca, ellos le dieron muy poca importancia al arca. Ellos rebajaron el nivel de santidad, rebajaron el nivel de importancia que el arca tenía para Dios y para ellos. ¿Sabe cómo consideraron el arca? La consideraron como un objeto de buena suerte. La mandaron a traer como un amuleto que les pudiese garantizar a ellos la victoria sobre el pueblo de los filisteos. La consideraron como una garantía de victoria, aún sea cual fuere su condición espiritual o su pecado. El verdadero desastre, amados hermanos, no fue la derrota ante los filisteos. La verdadera derrota para el pueblo de Israel no fue haber caído derrotado en manos de los filisteos. La verdadera derrota para el pueblo de Israel fue que ellos perdieron el arca. Perdieron el arca. Perdieron, ¿no es cierto?, aquel símbolo o aquello que representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Perdieron la gloria de Dios para con sus vidas. La presencia de Dios fue mirada en menos. Miren lo que dice 1 Samuel 4, 22. Vamos a leer versículos 21 y 22. Y llamó la nuera de Elí, llamó al hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hubo un tremendo estrago. No solamente Israel perdió 2 veces la batalla, sino que mostraron menosprecio a lo santo y a lo sagrado que representaba y que significaba el arca. La trajeron al lugar donde ellos estaban, la trajeron como cualquier cosa, como una muletilla, como un objeto que le pudiese garantizar a ellos la victoria. Esto trajo mucho estrago, porque no solamente el arca salió de la tierra de Israel, sino que fue llevada a una tierra impía, a una tierra desconocida, sino que también murieron 2 hijos de Elí. Murió Elí y murió la nuera de Elí, que estaba embarazada y que antes de morir, lo único que ella dijo: Icabod. O sea, es traspasada la gloria de Dios. ¿Qué significa traspasar? Pasar una cosa de una parte a otra. ¿Qué significa traspasar? Significa renunciar o ceder. Israel, por causa de su pecado, el pecado de la obstinación, el pecado de la rebeldía, el pecado de la murmuración y el pecado de la idolatría, que eran los pecados más puntuales, más reiterativos en la nación de Israel, le llevaron a renunciar la gloria de Dios, a renunciar la presencia de Dios, a renunciar la amistad que Dios tenía con ellos. Porque la voz de Dios para con ellos estaba en la boca de Samuel. Ellos la escuchaban, pero no la obedecían. La escuchaban, pero no la llevaban a una aplicación. Oh, iglesia amada, cuando la mujer, la yerna de Elí dijo: Icabod, traspasada en la gloria de Dios, significaba, en Dios habla hoy, dice: Israel se ha quedado sin honor. La Nueva Versión Internacional dice: la gloria se ha ido de Israel. Qué tremendo es cuando nosotros estamos en pecado y el pecado nubla tanto nuestro entendimiento
que no nos damos cuenta que caminamos sin honor, caminamos sin gloria, caminamos sin la presencia del Señor, caminamos sin la presencia del Espíritu Santo, caminamos sin la amistad y sin la conducción del Espíritu Santo, caminamos prácticamente deambulando de un lugar a otro. Iglesia amada, ¿cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amistad con Dios? Yo hablo con Él, Él habla conmigo. Si tú dices yo hablo con Dios y Él no te habla, eso no es comunicación, no es conversación, es monólogo. ¿Cómo está realmente tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amistad con Dios? La amistad con Dios, cuando existe una verdadera amistad, somos capaces de decirnos las cosas, aunque más sincera y más franca, aunque esta nos duela. Cuando hay una verdadera amistad con Dios, Dios no nos va a dejar pasar ninguna. Seremos ministrados y amonestados, corregidos diariamente por Dios, porque es la única manera que podamos ser sacados nosotros del pecado. Cuánta presencia del Espíritu Santo te respalda a ti, me respalda a mí en lo que nosotros hagamos. Yo quiero decirte, amado hermano, amada iglesia, que no porque tengamos un ministerio, no porque tengamos una gracia, un don, un talento, no porque se nos haya brindado una oportunidad para servir a Dios, significa que Dios esté aprobando lo que estamos haciendo. La presencia de Dios se ha perdido. Hoy en día, triste y lamentablemente, las iglesias hemos adquirido una actitud de apatía, una actitud de indiferencia, una actitud de religiosidad, una actitud de que yo lo sé todo, una actitud de independencia tan grande. Hoy en día confiamos en nuestras habilidades y ya no confiamos en el poder de Dios. Hoy en día las iglesias están corriendo el riesgo de llenarse de actividades, de proyectos, ¿no? De hacer una cosa y otra. El que tiene una mejor idea procura y lucha de que la lleven a la práctica. Y yo quiero decirte que no hay un buen proyecto si este proyecto primeramente no ha sido regado con las lágrimas de llanto, de quebrantamiento delante de la presencia del Señor. No hay proyecto, no hay logro, no hay meta, no hay deseos buenos en medio del pueblo de Dios si estos no son regados por el poder del Espíritu Santo. Hemos cambiado la gloria de Dios. Hemos cambiado la gloria de Dios. Hemos traspasado la gloria de Dios. Hemos traspasado la honra de Dios. Hemos cambiado lo santo por lo profano. Hemos cambiado la verdad por la mentira. Hemos cambiado el esfuerzo, el sacrificio por la comodidad y las excusas. Hoy queremos palabras halagüeñas que lleguen a nuestros oídos. Pero yo quiero decirte que la palabra de Dios me va a confrontar, va a remecer mi conformismo y la condición de pobreza espiritual en la que yo hay. Cuando hay presencia de Dios, nuestras convicciones de pecado todos los días están en mi vida. Cuando ciertamente el Espíritu Santo de Dios está teniendo control de mi existencia, es Él el que me conduce. Y ahí se cumple la palabra de Dios cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando ciertamente yo estoy bajo la presencia y la unción del Espíritu Santo, empiezo a ser obediente a la palabra de Dios. Obediencia, obediencia. Hoy en día la pandemia aumenta más y más por un factor, y es el factor desobediencia, porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no acatamos esa voz oficial. Aunque ciertamente las autoridades se empeñen en traer esto y esto otro para minorar esta pandemia,
Yo quiero decirte que esta pandemia seguirá aumentando a nivel mundial por un factor común que la humanidad tiene, y ese factor común es la desobediencia. La obediencia a la palabra de Dios. Israel se enfrancó en una guerra con los filisteos, aún no diciendo la palabra que Samuel le dijo que fuera. Samuel era la voz en ese momento para Israel, pero en ninguna parte dice que Samuel le dijo vaya, y fueron por 2 veces. Fueron por 2 veces. Si la palabra de Dios te dice no mientas, deja de mentir. Si la palabra de Dios dice no robes, deja de robar. Si la palabra de Dios dice no murmures, yo tengo que dejar de murmurar. Amada iglesia, la gloria de Dios en mi vida, la presencia del Espíritu Santo me lleva a ser obediente a su palabra. Cuando yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, empiezo a conocer en mi vida cuán importante es la santidad. Nuestra verdadera derrota como cristianos es la pérdida del Espíritu Santo. Si hay una derrota para la iglesia hoy en día, es ignorar al Espíritu Santo. Esa es la derrota suya y la derrota mía como iglesia. Sabemos tanto de Dios, pero obedecemos tan poco. Inclina tu rostro. Buen Dios y Padre Santo, en esta hora tu palabra ha sido expuesta. Mi Dios de gloria, que esta palabra surte efecto. Tu iglesia necesita con urgencia recuperar tu gloria, recuperar la unción del Espíritu Santo, recuperar lo sobrenatural sobre la cual tú levantaste y estableciste a la iglesia sobre la faz de la tierra. Tu iglesia necesita recuperar la amistad con el Espíritu Santo. Tu iglesia necesita recuperar la conducción, la guianza del Espíritu Santo. Tu iglesia necesita restaurar su relación con el Espíritu Santo. Tu iglesia necesita reconocer tu palabra diariamente, hablándonos a nuestras vidas. Te ruego por tu pueblo y te ruego por mi vida. Ayúdanos, Señor, que no traspasemos tu gloria. Que no traspasemos tu gloria. Que no renunciemos a la persona del Espíritu Santo. Que no la excluyamos de nuestras vidas. Que no la cedamos con tanta facilidad. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame
purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Después de esta hermosa palabra del Señor y de esta hermosa alabanza, ven Espíritu de Dios, con nuestro hermano Marcos Barriento, vamos a dar los avisos. No se olviden que estamos con un gran desafío, 40 días de oración. CCA no se detiene, CCA sigue orando. Creo que es una muy buena inversión de tiempo, amada congregación. Le insto a que siga haciéndolo. Ayer sábado ya cambiamos hasta el día jueves. El jueves, hasta el miércoles estaríamos orando y el jueves volvemos a cambiar. No se olviden que el eslogan es todos orando por todos. Así que no se pierda la bendición de ser parte de estos 40 días de desafío. El horario usted lo pone. Simplemente es eso. Llame a sus hermanos. Manténgase en contacto con él. Y ahora también recordarle las primicias. No se olvide, amados hermanos, que hoy por ti, mañana por mí. Hoy, como iglesia, CCA está empeñada en bendecir. Así que todas nuestras primicias, en la medida que Dios nos bendiga, podamos también nosotros bendecir. Traiga sus primicias a la iglesia. Cualquier primicia va a ser muy bien recibida. Así que la estamos esperando para nuevamente empezar a formar los paquetes de amor y de misericordia. Esperamos su primicia. Dios le bendiga. Hola hermanos de CCA, estamos acá en la casa. Les queremos mandar un hermoso saludo a todos
Que el Señor los bendiga y que estén muy bien. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas, pastores. Les extrañamos mucho, qué ganas de abrazarlos. Y Cristo no está muerto. ¡Chao! Gloria a